Niños a la escuela y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir a la primera epístola de San Pedro, al capítulo 5, del versículo 8 al 11. Primera epístola de San Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que sea eso, tu palabra, Dios mío, la que llegue a nuestros corazones, Señor. Dios mío, ayúdanos a que así sea, Señor, que no sea nada aprendido, Señor, ni nada de nuestra parte, sino que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, quien hable esta mañana a nuestros corazones. Señor, llévate tú toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Mirad, los cristianos tenemos un grave problema. ¿Saben cuál es? Pues uno de los muchos que tenemos, o de que los que tengo. Atribuimos a Satanás todo lo que ocurre en nuestra vida y en la sociedad. Todo lo que ocurre en nuestra vida y en la sociedad, la culpa la tiene Satanás, ¿verdad? Pero no toda la culpa siempre la tiene Satanás. Hay veces ya que muchas de las cosas que nos ocurren en la vida, que nos pasan en la vida, son porque nuestras propias malas decisiones. Pero nosotros tenemos esa costumbre de echar toda la culpa a Satanás. Llego tarde a la iglesia, es que Satanás tiene la culpa. Llego tarde al trabajo, me echan del trabajo, gano poco, cualquier cosa la tiene la culpa, ¿verdad? Pero ¿cuál es entonces el problema? El problema es que tampoco podemos tomar la actitud equivocada de subestimar, es decir, no darnos cuenta o no querer reconocer el poder de Satanás y sus altimañas utilizadas en contra nuestra. No podemos negar que vivimos en un mundo espiritual, ¿no? Y las fuerzas del mal son una realidad, como la palabra de Dios lo dice. En Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, ni contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas que las regiones celestiales. Vivimos ese mundo espiritual que nos dice Pablo en el libro de los Efesios. Pero ¿saben por qué tenemos este problema? ¿Por qué somos tan opuestos, tan radicales en una o en otra actitud? Porque desconocemos al enemigo. No le conocemos. En realidad no sabemos, sí, sabemos que es Satanás, que es lo opuesto a Dios, pero en realidad no lo conocemos más, no sabemos sus altimañas, no sabemos cómo opera, o por lo menos muchos de nosotros. Yo he aprendido algo de esto. ¿Y saben por qué les quiero compartir esto? Porque esta semana el pastor Juan José terminó diciendo: cuidado con los leones, ¿los recuerdan? Con los leones que están ahí fuera, cuidado. Y yo esa noche tuve un sueño con los leones. Había una manada de leones que perseguían a un montón de gente y la gente corría. Y los leones detrás de la gente.
Solo recuerdo eso del sueño. Y yo dije, pues esto tiene que haber algo de todo esto. Algo tiene que haber, una parte espiritual, porque se habló de los leones, yo soñé con los leones, ¿no? Y claro, y Dios me mostró algo. Empecé a orar y empecé a buscar la Biblia, y entonces Dios me mostró este versículo, el versículo 8, ¿no? Y la gente esa corría porque no conocía al enemigo. Sabemos que es un león, que no es un león, como vamos a ver luego. Entonces tenían miedo a ese animal y no lo conocían y corrían. Y una de las características que tienen los leones es que si te enfrentas con uno, te encuentras con uno, lo peor que puedes hacer es correr. Lo peor que puedes hacer es correr. Entonces, no conocemos al enemigo. Y mirad, conocer a los enemigos es un principio bélico por excelencia. No existe un ejército en el mundo que a la hora de entablar un conflicto bélico no tenga hecho un trabajo de inteligencia, ¿verdad? Quiere decir, han hecho un trabajo a gran escala para recabar la mayor información que se pueda sobre el enemigo, la mayor información que se tenga sobre el enemigo, ¿no? Contra el cual vas a luchar. Durante miles de años los soldados han sabido que para derrotar a tu enemigo le debes conocer. Es una de las facetas importantes, ¿no? Si entras en una batalla a ciegas, sin conocimiento del ejército contra ti, lo más seguro que te pueda pasar es que seas derrotado, ¿no? En cuanto mejor conozcas a tu enemigo, la forma que se mueve, la forma en que te ataca, los tipos de armamento que usas, mejor estarás preparado para la victoria. Pero ¿qué nos pasa a los cristianos? Cuando predicamos, hablamos, oímos hablar de nuestro enemigo, de Satanás. Muchas veces hasta tenemos, prefiero no pronunciarlo, prefiero no hablar de ello, ¿no? Y eso es una equivocación, Contra mejor sepamos, ¿no? Hemos dicho que es mejor, ¿no? Entonces, no queremos hablar de ello, no queremos oír hablar de diablos, ni de Satanás, ni de nada, ¿no? Tomando el argumento de que no se quiere hacer propaganda del enemigo. Y eso es un error, ¿no? Es una tremenda mentira que el diablo nos inculca, ¿verdad? Porque si vemos la Biblia, Pedro, Juan, Santiago, Pablo, todos hablaron y predicaron sobre el diablo. En la Biblia viene, todos ellos hablaron y predicaron sobre el diablo, ¿no? Por eso es de suma importancia lo que nos enseña la palabra de Dios sobre nuestro enemigo. Dice el Salmo 119, 98. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. O sea, que la palabra de Dios nos hace más sabios que nuestros enemigos. Entonces es importante que veamos lo que dice la palabra de Dios sobre nuestros enemigos, ¿no? Entonces vamos adelante, vamos a ver solamente un versículo, no va a ser muy largo, pero quiero que entiendan la enseñanza de hoy, que muchas veces nos liamos a correr, ignoramos todas estas cosas y lo único que hacemos es perjudicarnos. Dice el versículo 8, dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La primera palabra que dice, ser sobrios y velad. Ser sobrios es ser vigilante, tener dominio propio, estar alertas o mantener el juicio, ¿no? Eso se le dice mucho, ser una persona sobria, esas personas que les gusta mucho beber, ¿no? Dice, tienes que estar sobrio, ¿no? ¿Y por qué estar sobrio? Porque si no estamos sobrios, si estamos llenos de lo que no tenemos que estar, ¿qué pasa? Pues que no tenemos dominio propio, no estamos alertas, ¿no? No mantenemos el juicio, por eso dice ser sobrios, ¿no? Y la segunda cosa que dice velad siempre, vigilar, mantenerse despierto,
ser prudentes, estar atentos, ¿no? Estar listos y ser cautelosos. Mirad, Pedro usa en este versículo un símil. Un símil es una comparación, ¿no?, de una cosa con la otra, y usa esta comparación con un león, dice, para describir a Satanás. Dice, se nos dice que no es un león. Hay que leerlo bien. Pedro no está diciendo que es un león, no está comparando a Satanás con un león. El único león que hay en la Biblia es el león de la tribu de Judá, el único. Esto no es un león. Dice, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice, como león, pero no es ningún león, ¿verdad? Entonces, está diciendo que como un león, que el Satanás es como un león. ¿Y a qué se está refiriendo Pedro aquí? Pues yo creo que estaba, en la mente de Pedro era a comparar a Satanás con un león en la manera de cómo se comporta a la hora de atacar ese león. Creo yo que era así, pues dice, como un león, ¿no? Porque vuestro adversario, el diablo, es como un león. Entonces, si no es un león, yo creo que nos está enseñando, nos quiere enseñar cómo ataca un león. Y yo he mirado cómo ataca un león y tiene que ver algo con eso. Por eso yo creo que se está refiriendo a eso, Pedro. Mirad, ¿cómo atacan los leones? Los leones son nocturnos. Cazan la mayor parte al atardecer y por la noche, ¿no? En la oscuridad. Dice la palabra de Dios en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos en la luz, no nos va a atacar ese león. Pero si estamos en la oscuridad, somos presa fácil ya, ¿no? Esa es la primera cosa. La segunda cosa que hace el león es que está al acecho, acechando a la presa, ¿verdad? Y el acecho es un patrón de acoso, contacto, cualquier otro curso de conducta dirigida a una persona. Está mirando, te acecha, te está mirando a ver. ¿Sabéis para qué? Para ver cuál es el más débil. Porque es el siguiente paso, atacar al más débil. Él no ataca al más fuerte, él ataca al más débil. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo somos atacados por el diablo, por Satanás? Cuando estamos débiles, cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando no nos congregamos, cuando tenemos algún pecadito por ahí oculto, ¿verdad? Que nadie sabe, solamente yo, no, y Dios. Entonces estamos débiles, ahí estamos debilitados, y entonces está el león acechando a ver, dice, uy, este es el más débil. Y entonces dice que ruge, que ese que es como un león, dice que ruge. ¿Sabe cuándo un león ruge? Cuando va a atacar. Una de las características que tiene también, cuando ruge, es cuando va a atacar. Entonces, yo creo que Pedro se está refiriendo a estas cosas, que está comparando, haciendo un símil del león, pero no que dice que es un león, sino que ataca como un león, ¿no? Entonces, hermanos, tienen que saber que si tú eres cristiano, estás envuelto en una batalla, en una guerra que quizás no te apetezca estar. Pero si eres cristiano, quieras o no quieras, estás metido hasta arriba, ¿verdad? Y cuidado, no es una batalla cualquiera, es una batalla de vida o muerte, Y no quiero ser catastrofista, pero es así, ¿no? Satanás no anda haciendo ahí que tropieces un poco o que cometas un pecadillo y ya está, no. Está buscando destrozarnos, acabar con nosotros, Y este versículo, primera de Pedro 5:8, nos enseña mucho acerca de nuestro enemigo, para que le conozcamos hoy, ¿verdad? Pero solo hay dos cosas que voy a compartir de este versículo, pero que son muy importantes y que la podemos tener en cuenta. La primera es la palabra adversario. Dice, ser sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo. O
sea que el diablo es nuestro adversario, es nuestra parte contraria, es nuestro oponente, es el que va en contra de todo lo que hacemos, de todo lo bueno que hacemos, porque de lo malo él nos aplaude, ¿no? Mirad, este quizás sea el nombre más básico que se lea en la Biblia con respecto a nuestro enemigo. No es el más común, pero sí es el más básico. Si vemos cuál es la traducción en griego, quizás no nos diéramos cuenta, porque la traducción en griego de adversario es una palabra que se dice antípalos. Y te dice, porque el antípalo ni nos enteramos, pero si la buscamos en el hebreo, todos nos daremos cuenta de lo que hablamos, porque la palabra hebrea de adversario, ¿sabéis cuál es? Satanás. O sea que está diciendo, porque Satanás, el diablo, porque esa palabra adversario en hebreo significa Satanás, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia cuando nos habla de un adversario? Pues que es Satanás, que es contrario a nuestras ideas y que utiliza mentiras para nuestra destrucción, ¿no? Esto es algo muy básico, muy sencillo, pero muy importante que tenemos que tener en cuenta. Pues que no tengan ningún pecado, que sea la persona más santa de los santos, que te lleves bien con todas las personas, con todos los hermanos, que no haya reñido con nadie nunca, ¿no? Y así y todo vas a enfrentar una gran oposición, te lo aseguro, ¿no? Entonces, si tú eres cristiano, tienes a un adversario que está a tu lado, que no quieres que tengas victoria, que te va a oponer a todo lo que hagas. Decíamos a la hermana Ana Mile, creo que he dicho bien el nombre, decía que el primer pensamiento que tuvo, ¿cuál fue? Quédate en la cama, no pasa nada, si no vas hoy no pasa nada. Ese es el adversario que te está hablando, ese es el adversario. El trabajo del adversario es que no disfrutemos de la vida cristiana, que fracasemos. Ese es su trabajo, hermanos, ¿verdad? En Juan 10:10, ahí también hay otro símil, ahora le compara con un ladrón. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que hace nuestro adversario. Nos hurta, nos roba. ¿Qué nos roba? Las bendiciones espirituales, el gozo, nos mata. ¿Qué nos mata? Espiritualmente. Nos quiere matar espiritualmente, ¿verdad? Y destruir. ¿Qué nos destruye nuestro adversario? Pues nos destruye nuestro ministerio. ¿Cuántos ministerios de personas, pero de líderes con renombre, Satanás le ha destruido su ministerio, de una forma o de otra, ¿verdad? Pero no solamente nuestro ministerio, sino nuestra familia, nuestro matrimonio, para eso vino el diablo, para eso vino el adversario. Dice que el ladrón viene para eso. Y eso es lo que hace el adversario, Él no quiere que tú tengas gozo, él no quiere que tú tengas un ministerio, él no quiere que tú salgas adelante, ¿verdad? Él se va a oponer cada vez a lo que des. Si tú das un paso hacia la cruz, él más oposición, más oposición. Dicen por ahí, lo llevo viendo mucho tiempo, que cuando tomas una de las primeras decisiones en tu vida de cristiano, que es bautizarte, dice que luego vienen los problemas después de tomar y bautizarte, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es una vida que se le escapa a nuestro adversario y entonces él empieza a poner los problemas, ¿verdad? Los problemas. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque este Satanás se disfraza de adversario, se disfraza para oponerse a todo lo bueno que hacemos, a todo lo bueno, ¿verdad? Entonces, mira, por ejemplo, hay algunos ejemplos que vienen en la Biblia, lo que pasa es que no he querido tampoco leerme mucho. ¿Recordáis que cuando
cuando fueron los 12 espías, fueron a ver la tierra prometida que Dios les había mandado. Y Dios les dijo, ir, que es una tierra que donde fluye la leche, donde fluye la miel, una tierra especial. Y fueron los 12 espías, ¿no? Y vieron que era verdad. Trajeron hasta unos frutos de allí, unos frutos que venían, dice que un racimo de uvas le tenían que traer entre 2. O sea, fijaros qué tierra especial les había dado Dios. Pero ¿qué pasó? Que el diablo, el adversario, le mentió la mentira. Hay gigantes, hay problemas, tened cuidado, vuestros hijos, ¿no? Ese es lo que hace el adversario, robarte la bendición. Dios no te ha dicho que hay una tierra especial, que fluye la leche y la miel. Olvídate de los demás, olvídate de esas vocecitas, estoy cansado, no voy a la iglesia, no voy al estudio, no, hoy no puedo, hoy... Todas esas son el adversario, que quiere quitarte el gozo, que quiere quitarte de tu ministerio, que quiere quitarte de lo que Dios te ha dado, ¿verdad? O ese otro cristiano, ese chico joven que va a la iglesia y que está orando por una esposa y le dice, y él le pide al Señor, Señor, dame una esposa guapa, cristiana, y tú sabes lo que yo quiero. Y de pronto sale una voz, no te fíes del Señor, seguro que te va a dar la más fea, seguro que va a ser la peor de todas, ¿verdad? Eso pasa, eso pasa. Tenemos que tener cuidado con esas vocecitas que oímos, ¿verdad? Como decita. Mirad, a David, creo que lo tenía por aquí. A ver, esto no es, esto. Mira, David, él era una persona que confiaba en Dios. Dice que tenía un corazón igual que Dios. Era una persona súper espiritual, una persona que tuvo sus problemas, pero que supo reconocerlos. Pero ¿qué pasó? Que hizo algo que no tenía que hacer. Desconfió de Dios y hizo un censo del pueblo de Israel. ¿Pero quién le engañó? ¿Qué fue? ¿Un sueño que tuvo él? Dice el capítulo 21 de Primera Crónicas, en el versículo 1, yo lo leo, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Le incitó a David. Ya David contó lo que había pasado y todavía oyó la vocecita. Haz un censo, no te fíes de Dios, que Dios no es lo que tú te crees, ¿no? Y eso es lo que hacen el adversario en nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? Si Dios nos ha prometido una vida de gozo, de paz, de amor, de misericordia, olvídate de lo demás, olvídate de lo demás. Si Dios te ha prometido un ministerio, no te lo va a quitar nadie, no te lo va a quitar nadie. Si Dios te ha prometido un don, ese don le vas a tener. Y esta es la primera cosa que habla este versículo. Pero hay otra. Vamos a ir otra vez a Primera de Pedro. Y la segunda cosa que vemos es la palabra diablo. El segundo nombre que se le da aquí en este versículo es diablo, ¿verdad? ¿Pero qué significa la palabra diablo? Yo siempre busco el significado porque te da un poco más entendimiento, te da un poco más el saber, ¿no? Mira, la palabra diablo viene del griego diabolos, ¿no? Que no tiene nada que ver con dos bolos, porque diablo significa, día son dos bolos, pero no significa eso, sino calumniador. La palabra diablo en griego significa calumniador. El diablo es un calumniador. Eso es lo que es, ¿verdad? O sea, que el trabajo del diablo es calumniarte. Es atribuirte o imputarte falsamente palabras, actos o intenciones con el fin de causarte daño o perjudicarte. Ese es el trabajo del calumniador, ¿no? O sea que cada vez que leamos en la Biblia diablo, lo podemos cambiar por calumniador.
y al revés. Por ejemplo, Mateo 4.1, yo lo leo, porque es un ejemplo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora lo cambiamos. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el calumniador. Y al fin y al cabo lo vemos que él fue calumniado por el diablo, ¿verdad? Entonces, mira, hay 4 maneras en que el diablo nos calumnia, en que Satanás nos calumnia. 4 maneras. La primera, él calumnia a Dios contra los hombres. Él habla mal a Dios de los hombres. Vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 3. Génesis 3, versículos 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a leer. Dice, pero la serpiente era astuta. Este otro símil, otra comparación. Luego vamos a ver los nombres. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y él está calumniando a Dios delante de Eva, ¿no? Le está diciendo, ¿ves cómo Dios no quiere que comas del árbol? ¿Para qué? Para que no seas como Dios. Pero ese es tu Dios. Él no te está dando lo mejor. Lo mejor se lo está quedando para Él, ¿no? Y Dios sabe que el día que comas vas a tener algo bueno. Por eso Dios no quiere que comas. Eso es lo que le está diciendo el diablo a Eva, el calumniador. Está calumniando a Dios contra los hombres. Entonces, tenemos que tener cuidado porque eso nos pasa a nosotros. Hay veces que no saben las cosas como queremos y aquí le echamos la culpa a Dios. Estamos calumniando a Dios delante de los hombres. Y eso es lo que pasó a Eva, ¿no? Dios le había dicho que no pudieran comer de ese árbol, que tenían todo suficiente, y entró el calumniador a calumniar a Dios. Lo que te está mintiendo, lo que pasa es que lo mejor, lo que hemos dicho, se queda con ello, no te quedarte de lo mejor. Y esa es la primera cosa, ¿no? Y yo te pregunto, ¿alguna vez Satanás te ha dicho esto? Constantemente Satanás nos está mintiendo. Te está haciendo creer que eres un pecador y que no tienes solución, ¿verdad? Pero él es un calumniador, no le creas, todo es mentira, ¿verdad? La segunda cosa es calumniando a los hombres delante de Dios. Ahora es al revés, ahora está calumniando a los cristianos delante de Dios, ¿no? En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Mirad, aquí está hablando que el acusador está delante de Dios acusando a los hombres. El trabajo del diablo es calumniar a los hombres delante de Dios. Es como decirle a Dios, tú lo has hecho a tu imagen y semejanza, pero te ha salido mal. Te ha fallado. Te ha fallado. Tú dirás que lo has hecho a tu imagen y semejanza. Eso dice la Biblia, ¿no? Que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el diablo está diciendo, te ha fallado. No son tan perfectos como tú quieres que sean, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy claro en el libro de Job.
Vamos a ir al libro de Job, al capítulo 1, y vamos a ver también aquí una enseñanza cómo el calumniador calumnia a los hombres delante de Dios. Y vemos aquí cómo el calumniador está calumniando a Job delante de Dios, ¿verdad? Dice en el versículo del 1, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Fijaros, ¿qué palabra dice? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fijaros, lo que le está diciendo el acusador, el calumniador, le está diciendo a Dios. Dice, no le has cercado alrededor de ti y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Está diciendo, te sigue y te ama y levanta su voz porque le estás bendiciendo. Porque todo lo que le pasa es bendición. Y le dice, pero extiende tu mano sobre... pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pero es verdad, muchas veces estamos bendecidos por Dios y Dios es el mejor. Gracias, Señor, te honramos y te alabamos. Pero ¿qué pasa cuando atravesamos momentos difíciles, complicados en nuestra vida? Ya no tenemos el mismo gozo, ya nos madrugamos a buscar a Dios, ya no leemos la Biblia, ¿verdad? Ya no nos congregamos, ¿no? Y eso es lo que le está diciendo Satanás a Dios. Te adora y te alaba porque le estás bendiciendo. Pero quítale ahora todo a ver lo que hace. Y le dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tus manos. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Y qué le pasó a Job? Pues si leéis los versículos, mira. Dice que estaban arando los bueyes y las asnas padeciendo cerca de ellos. Dice, y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Dice que fuego del cielo cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores. Dice que los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Dice, entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Ya no había bendición, todo era malo. ¿Y qué hizo Job? Dijo, entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El diablo quiso calumniar a Job delante de Dios y Jehová no lo permitió. Jehová fue el mismo con mucho y en lo poco, ¿verdad? En lo poco. ¿Y sabéis por qué Dios permitió que tocara el diablo a Job? Para demostrar el poder de Dios, para demostrar que hay cristianos auténticos, cristianos genuinos, cristianos que adoran en lo poco y en lo mucho, cristianos que aunque estén pasando por situaciones complicadas y difíciles, buscan a Dios de todo corazón. Y se demostró, porque luego dice en el versículo también, en el capítulo 2, que dice, le dijo Satanás, dijo a Jehová, dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dice que le dio una enfermedad que se rascaba con una teja, y hasta su esposa, su compañera, le dijo, pero ¿todavía sigues así? Maldice a tu Dios, ¿no? Y él se mantuvo firme, no cayó en las calumnias del diablo, no cayó, se mantuvo firme y fiel, y esto también es algo que tenemos que aprender.
vamos a ser calumniados de esa manera, ¿no? Dios no me tiene en estima, Dios no me pone en ningún sitio donde pueda desarrollar mis dones, siempre estoy el último de la fila, cosas de esas, ¿verdad? Cosas de esas. Pero Dios conoce tu corazón, hermano. Y si Dios tiene un propósito para tu vida, lo va a llevar a cabo. Lo va a llevar a cabo. Así que no te dejes engañar por el calumniador. Pero también el calumniador hace otra cosa. Levanta calumnia entre nosotros, entre hermanos, calumnia entre cristianos. ¿Qué os creíais? ¿Que no? Dice Marcos 3:25. Dice, si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y la casa de la parábola, con perdón y con permiso, yo he puesto que significa una iglesia, ¿no? Que viven unidos bajo un mismo techo. Esta casa que habla de esta parábola, en Marcos 3:25, es una iglesia en la cual conviven todos los hermanos bajo el mismo techo. Y así como en un país que está en una guerra civil, eventualmente se destruyen a sí mismos los unos con los otros. Eso lo hemos visto en un montón de guerras civiles, ¿no? Una iglesia que esté dividida contra sí mismo, eventualmente caerá. Si no hay armonía y acuerdo entre los miembros de una iglesia, es imposible que esa iglesia se mantenga en pie y tenga éxito. El éxito de una iglesia es que esté unida, en un mismo sentir. Y es importante, ¿verdad? Entonces, en lugar de robar la reputación de un hermano con calumnias, deberíamos proteger la reputación de ese hermano. En lugar de compartir y recibir calumnias sobre otros hermanos, debemos rechazarlas y corregir a la persona que calumnia a otros. Yo siempre digo una cosa, hermanos, el chisme son de dos, el que habla y el que escucha. El que escucha. Entonces, cuando venga alguien a tu oído a contarte algo de tu hermano, cuidado, porque es el calumniador, que pone cosas entre los hermanos, ¿para qué? Para destruir la armonía de la iglesia, para que esta iglesia no vaya para adelante. Tengamos que tener cuidado. Y también cuidado porque no lo digo yo, dice la palabra de Dios en Mateo 12, 36, 37, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras serás condenado. Entonces la Biblia nos dice que un día uno daremos cuenta de cómo usamos nuestras palabras, ¿verdad? Incluyendo las palabras que salen de nuestros labios. Mirad, es triste que los seres humanos gasten con frecuencia su energía y recursos peleando entre ellos y se olviden de quién es el verdadero enemigo. Que el enemigo no es tu hermano ni tu hermana, no es esa persona que está a tu lado, no. El enemigo es el calumniador, es el adversario, el que se opone a todo lo que haces. Él no quiere que tú sigas creciendo en tu vida cristiana, que sigas creciendo en tu ministerio. Él no quiere que llegues a ese plan que Dios tiene preparado para ti. Ese es el trabajo del adversario, ese es el trabajo del calumniador, ¿verdad? ¿Y cómo va a hacer el diablo, el calumniador, traer calumnia entre unos y entre otros, no? Pues eso, hablando mal de tu hermano contra ti, o tú contra tu hermano, tratando de dividir la iglesia. Ese es el trabajo del calumniador. Pero también está tratando de dividir a la familia, ¿verdad? Por medio de la calumnia, ¿verdad? Hermano,
tu hermano no es el enemigo. Ningún cristiano es tu enemigo. Ninguno. Sí es verdad que los cristianos tenemos un enemigo. ¿Y sabéis quién es? El calumniador. Ese es el verdadero enemigo que tenemos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues como hemos dicho, todas esas cosas que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Que tenemos que tener muy claro, muy claro. Uy, se ha borrado esto. No quiere que sigamos hablando de esto. A ver. Ah, ahí queda uno, es que quedaba uno. Bueno, bueno, sí. Hay que tener cuidado. Mirad, y el cuarto ya. Él levanta calumnia contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. ¿Cómo lo hace? Lo que hemos dicho antes. No vayas al oculto. Un día que te quedes en tu casa, no pasa nada. Esta semana no ofrendes. No se va a enterar nadie. ¿Sabéis qué hace el calumniador? Nos muestra nuestros fallos, que los tenemos. No somos personas perfectas. Somos personas, yo por lo menos, fallo mucho. Cometo muchos errores. Pero el adversario nos muestra esos fallos, los retuerce y nos condena. Así que eso es lo que hace, ¿no? El calumniador contra nosotros mismos, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Dice que el diablo anda alrededor, como león rugiente. ¿Qué nos está diciendo Dios con todo esto en esta mañana? Que este león tiene fuerza y poder para matar. Y que tengamos mucho cuidado que no tengamos en cuenta al diablo, que no pensemos, que no seamos tan radicales, ni le demos mucha importancia, pero le demos la importancia que tiene, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Si miramos, y quiero que sepáis que tiene fuerza y poder para matar este personaje, porque lo dice la palabra de Dios, ¿no? Hay nombres que se le dan a este personaje que demuestran el carácter que tiene, ¿verdad? Dicen que es el padre de mentiras, es una serpiente, es un engañador, es un ladrón, ¿no? Ese es el carácter, esa es la personalidad de este personaje. Pero también la Biblia habla de su poder. Dice que divide al mundo. La Biblia dice que es un gran dragón rojo. Y este gran dragón rojo dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Eso habla de poder. Esto habla de un poder grandísimo. Entonces, el diablo no es un juego. No es un juego. Él es el padre de mentira y está engañando al mundo entero. Bueno, entero no. A nosotros, por ahí no se estará engañando. Yo sé que a esta iglesia no. Porque esta iglesia es una iglesia madura, ¿verdad? Y lo tiene bien claro. Entonces ya conocemos a nuestro enemigo. ¿Le conocemos un poco más? ¿No? ¿Y cómo actúa? Ya lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser nuestra estrategia para la batalla? Ahora tenemos que buscar, ya le conocemos, sabemos que él es nuestro adversario, sabemos que es un calumniador, entonces ya le conocemos un poco más. Ahora vamos a ver qué hacemos nosotros, ¿no? Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Mirad, primero, manténgase firme. Bajo ninguna circunstancia debes correr. Huir no es la opción. Hemos dicho que, ¿qué pasa? Que el león, cuando ve que alguien huye,
ve que es una presa fácil y la ataca, ¿verdad? El martes decíamos que ¿qué teníamos que hacer con la tentación? ¿Qué decía la Biblia? Salir corriendo. Decíamos, ¿no? Teníamos el ejemplo de José cuando fue con la mujer de Potifar. Dice que cuando la mujer de Potifar fue a tentarle, ¿qué hizo él? Dice que salió corriendo y salió desnudo porque se dejó hasta la ropa y todo, pero salió corriendo. Con la tentación tenemos que salir corriendo. Pero aquí, cuando venga este personaje, ¿qué tenemos que hacer? Resistirle. Resistirle. Si corres, te atacará. Creerás que eres una presa fácil. Si le ignoras, dice, que me está ignorando, ahora verá, ¿no? No le demuestres miedo. Si siente nuestro miedo, nos va a atacar. El miedo nos paraliza, hermanos. El miedo paraliza al cristiano. No podemos asustarnos e irnos. Al contrario, debemos oponer resistencia, ¿verdad? ¿Y cómo oponemos resistencia? Con lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado Dios para las acechanzas del diablo? La armadura de Dios. La armadura de Dios. Dice Efesios 6, 10, 11, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, amenazas del diablo. Y habla la armadura de Dios del cinturón de la verdad, de la corona de la rectitud, del calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu y todo regado con una buena oración. Entonces, esa es, conociendo al enemigo, nuestro plan de ataque. Nuestro plan de ataque. Resistir, dice Santiago, someteos, obedecer. Someterse es obedecer a Dios. Obedecer a Dios y resistir al diablo. Entonces, en esta mañana, hermanos, hemos conocido un poco más a nuestro enemigo. Ya sabemos sus planes, cómo actúa y cuáles son sus intenciones. Ahora sabemos cómo defendernos. Hemos dicho someternos a Dios, obedecer a Dios, ¿no? Dios nos habla de obediencia y ese es el primer paso para adquirir autoridad. Pues a mayor obediencia que tengamos a Dios, mayor autoridad vamos a tener. Resistir. El contexto de este pasaje, resistir, tiene que ver con confrontar, ¿no? Confrontar a su vez es mantenerse en actitud de oposición, ¿no? Ante un problema, esforzándonos, luchando y haciéndole retroceder al enemigo, ¿verdad? Hasta eliminarlos por completo. No podemos dejarle a mitad, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de David. David, cuando fue a matar al gigante, a Goliat, le dio una pedrada que le dejó muerto. ¿Pero qué hizo luego? ¿Qué hizo? Le cortó la cabeza. Hay que matarle, no hay que dejarle con vida, hay que rematarle, como dice la pastora, rematarle, ¿verdad? Y al contrario tenemos a Saúl. Saúl dejó enemigos por ahí que no los destruyó y al final, ¿qué hizo? Esos enemigos que dejó, le destruyeron a él, ¿no? Dice que si hacemos esto, dice que el diablo huirá de nosotros, dirá, estoy machacando con piedra, estos no son como los que yo creía, estos son verdaderos, son genuinos, están creciendo en la palabra de Dios, están esforzándose en venir a las reuniones, en la oración, con estos no puedo. Dice que entonces él huirá. Mirad, termino. No sé si hemos aprendido algo en esta mañana, hermanos. Pero si solo hemos aprendido y solamente recuerdas que tenemos un adversario que viene a robarte, a matarte y a destruirte, hemos aprendido lo más importante. Lo más importante, que tenemos un enemigo, como dice la palabra de Dios en Juan 10:10, que el ladrón
viene solamente a robarte, matarte y destruirte. Así que pongámonos de pie